que quiero decir, ni llegar donde quiero llegar, pero al menos voy a hacer el intento, y si muero en el intento, hermano, ya hicimos mucho, ¿eh? Lo importante es muchas veces la actitud, no lo que se dice. Así que ustedes me ayudan desde Atlanta, desde Perú, desde Colombia, desde Nicaragua, desde donde estén. Porque esta es una construcción de equipo, es una construcción de pensamiento colectivo, y esa es la, creo yo, la filosofía monantrópica de Frankl, ¿no? Quiero empezar diciendo que pues, apoyo tu iniciativa, reconozco tu trabajo, Roberto, valiente de tratar de sostener estas reuniones semanales y pues que contás con mi apoyo. Bueno, directo al grano porque en Zoom no hay mucho tiempo que perder, en la vida tampoco. Y quiero empezar, antes de entrarle a este tema, que le hemos llamado la vida entre el caos y el sentido. Quiero mencionar dos cosas, ¿no? Una de las cosas que he estado hablando con dos eventos recientes, ¿no? Que he estado hablando con mi hijo Benjamín, que vive en Japón, es que la tasa de suicidios en Japón ha aumentado en el último año un 7%, 3,7% comparado con hace un año. El año pasado, el 2020, hubieron 20.919 suicidios, de los cuales 7.000 son de mujeres, ¿verdad? Y el gobierno japonés ha constituido, ha nombrado el primer ministro de la soledad en Japón, ¿verdad? El primer ministerio de la soledad en Japón fue nombrado recientemente para tratar, tiene la misión de reducir la tasa de suicidios creciente en Japón. Lo pueden buscar en internet. Y el segundo asunto que quiero mencionar, puedo explicar por qué, es la recién celebración que tuvimos el 21 de febrero de la lengua indígena, ¿no? Nuestras lenguas autóctonas aborígenes, 21 de febrero. Y dice la UNICEF en su reporte de este año que hay 557 lenguas indígenas en peligro de extinción, ¿eh? Solo en el siglo pasado 5.000 lenguas fueron eliminadas, ¿no? En el mundo, y cada año se van desapareciendo entre 50 y 100. Yo viví en Oaxaca, en México, unos años, y el zapoteca, el mixteco y otras lenguas indígenas poco a poco van perdiendo valor frente al atropello de la globalización, ¿no? Y en nombre del modernismo y de la occidentalización liberal. México, que reconoce el 25% de la población que se reconoce indígena, solamente el 6% habla su lengua original. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que, que creo que el abordaje del tema de la vida entre el caos y el sentido tiene que pasar por el filtro de la colonización. Necesitamos un giro epistemológico para poder leer, ¿no?, el sentido de la vida como el otro lado de la moneda de la posición filosófica del latinoamericano, del ser latinoamericano frente a la vida que vivimos, frente a la vida impuesta por el modelo humano global agotado que nos ha sido impuesto, ¿no? Nos ha sido impuesto. Y quiero decirlo eso con claridad desde el inicio, porque me parece que Dasein y sentido van de la mano, ¿no? Y luego voy a explicar por qué, ¿no? Tanto el Dasein como el sentido son contextuales, son situacionales, ¿no? Y posicionarse frente al caos es posicionarse existencialmente de cara a la vida, de cara a la estructura con que tenemos que conversar, y posicionarnos, afirmar la vida en contraste con las estructuras de poder. Entonces, la vida que nos ha tocado vivir desde Latinoamérica es una vida que oscila entre el desorden, ¿no?, la búsqueda, el caos
y el sentido. Para mí, el caos no es aleatoriedad. El caos, si uno explora bien el término de la física cuántica, de Poincaré, de Edward Lorenz, toda la teoría del caos te dice que el caos es una pieza dentro del escenario armónico de un cambio inevitable, ¿no? Entonces, me parece que el caos está inserto en el sentido y el sentido está inserto en el caos. No puede haber sentido sin caos, no puede haber caos desde el vacío. El caos en sí mismo es una búsqueda anticipada del sentido. Ahora, caos y sentido requieren, requieren de un principio epistemológico diferente al que hemos recibido desde el eurocentrismo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que necesitamos, de alguna forma, desde la psicoterapia y desde la construcción de sentido, desde los pueblos indígenas, desde los migrantes, desde los marginados, desde los caminantes hacia el norte, desde los negros, desde las mujeres muertas en México, desde los quechuas, desde los chipchas, desde los arahuacos, desde los náhuatl, zapotecas, mixtecos. Necesitamos trascender el dualismo entre vacío y sentido, e intentar recuperar la polarización de los opuestos. Entonces, como decía Heráclito, entonces el primer criterio epistemológico que yo quiero proponer es que Dasein y sentido son y tienen una epistemología profundamente contextual y situacional. No podemos hablar de sentido desde Europa, no podemos hablar de sentido desde Asia, desde la India, tenemos que hablar de sentido desde la calle, desde abajo. Y el padre, no recuerdo el nombre del padre que habló el domingo pasado. Manuel García. Manuel García, exacto, gracias, Roberto. Él hablaba de llevar la logoterapia al hombre de la calle, ¿no? Al hombre común. Pero incluso fíjense que, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero incluso fíjense en esa orientación. Nosotros vamos a llevar la logoterapia, vamos a llevar las herramientas para encontrar el sentido en la calle. No estaremos asumiendo de que no hay sentido en la calle. Yo creo que hay sentido en la calle. Lo que pasa es que lo estamos viendo desde una óptica vertical, ¿no? Pero en la calle hay sentido, en los caminantes hay sentido, en los marginados, en los oprimidos, en las mujeres, en los indígenas, en la cosmovisión zapoteca, hay sentido. Hay una logotrascendencia, hay una espiritualidad innata, hay herramientas de autotrascendencia, de interconexión, de empatía. ¿Quién dice que no hay? Si lo estamos viendo desde la epistemología del eurocentrismo, entonces nos toca a nosotros llevar las herramientas del sentido a la calle. Pero ¿por qué no descubrir con el de la calle un sentido distinto y un Dasein distinto al que conocemos? Y cuando hablo de Dasein, me refiero específicamente al enfoque existencial del ser humano aquí y ahora. El ser latinoamericano, argentino, colombiano, nicaragüense, peruano, es ser único aquí y ahora en un contexto específico. El contexto del Uruguay no es el mismo contexto de Nicaragua ni el mismo contexto de México. Hablar de teología de la liberación en México, de filosofía de la liberación argentina o en Nicaragua, implica riesgos diferentes, implica desafíos diferentes, implica alianzas diferentes, ¿no? Entonces, el Dasein, nos propone Heidegger, ha sido un Dasein que creo yo que hemos asumido como el anticipo del sentido, pero todavía europeizado, ¿no? Porque yo
el yo existo, ¿no? Yo aquí ahora, hombre europeo abierto al mundo, que existo porque pienso, es lo que dice aquí Descartes en este librito, Discurso del Método del año 1637. ¿Eh? No estoy, mamá, no estoy. Dice Descartes, yo si dudo, existo. ¿Eh? Voy a dudar de todo, dice Descartes, pero yo existo porque dudo. ¿Eh? Y dudo porque pienso. Pero el esclavo no existe, porque no tiene derecho a dudar. El oprimido no existe, porque no tiene derecho a cuestionar. Entonces, el contexto en el que escribe Descartes en Ámsterdam, en 1637, el discurso del método, sobre el cual luego se monta Heidegger, ¿no? Para posicionar su Dasein, es ese hombre que dice, yo estoy aquí abocado a la realidad de la Europa creciente, ¿verdad? Pero abocado para afirmar mi subjetividad, el sujeto que se afirma y que se proyecta hacia el mundo es el sujeto europeo inspirado en el iluminismo de Kant. ¿Verdad? Entonces, el sujeto se define por la subjetividad. El sujeto kantiano ordena la realidad, la crítica de la razón pura que propone Kant. Pero el esclavo no es sujeto, el esclavo no existe, el indígena no existe. ¿Verdad? La propuesta de Descartes y la propuesta de Heidegger, de alguna forma, no, nos es heredada desde una epistemología colonizadora que sujeta, como dice Foucault, sujeta la subjetividad del sujeto oprimido. No sé si explico lo que quiero decir, ¿no? Mientras nosotros no cambiemos el ente de lectura, ¿no? Mientras no hagamos, como dice Dussel, ¿no? Un giro epistemológico de la posición existencial como latinoamericanos frente a la vida, frente a la realidad, frente a las estructuras que nos separan. Vamos a estar haciendo logoterapia dentro de un marco de fragmentación y de confrontación. Y lo digo así de claro, porque así lo he visto. Pues yo soy nuevo en este camino, pero veo tantas divergencias, tantas bifurcaciones que no logro todavía comprender, ¿no? ¿Por qué en vez de sumar fuerzas como latinoamericanos en diferentes países, más bien a veces el protagonismo, ¿no? Y las diferencias nos cohíben, ¿no? Y merman el potencial de los recursos espirituales, no éticos y de toda la antropología frankliana. Me parece a mí que es tan rica que si se puede afirmar, ¿no? En contraste con las estructuras que sujetan la subjetividad del ser latinoamericano, puede surgir, ¿no? Una propuesta auténtica, ¿no? Desde la alteridad. Y ese es el segundo criterio epistemológico que quiero proponer. Entonces, el primero, creo que hay que superar, trascender el dualismo vacío-sentido. El segundo, creo que si el sentido y el Dasein son situacionales, necesitamos actualizar el aquí y el ahora desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, ¿no? El hombre latinoamericano, el hombre indígena, el hombre migrante, nosotros somos interpelados por el carácter existencial
que en este contexto el carácter existencial del Dasein desde Latinoamérica quedó congelada la imagen, Alberto. Y la voz. Igual te escuchamos, no se ve la imagen. A lo mejor pusiste detener el video. ¿Vos nos escuchás? Ya está, parece. Ahora sí. Sí, no sé qué pasó, pero Ahora sí. parece Bien. que a alguien no le gustó lo que estaba diciendo, me apagó la cámara. Bueno, lo que estaba diciendo es lo siguiente. Me parece que el hombre latinoamericano, indígena, migrante, el hombre de la calle, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, el hombre de la calle es interpelado por el carácter existencial subversivo del Dasein. Y cuando hablo de eso, hablo de la propuesta de Mushi de la logopolítica, hablo del monantropismo de Frankl, hablo de la alteridad de Habermas, hablo de reconocer al otro yo como sujeto legítimo, ético y simétrico. Hablo de visibilizar aquel que es invisibilizado por el sistema e interpretado por el sistema, como dice el mismo Heidegger. ¿Verdad? Entonces, el hombre latinoamericano, nosotros, latinoamericanos, mi madre es de la isla de Ometepe, de una isla en Nicaragua, náhuatl. Mi sangre es mitad isleña, indígena, y la otra mitad de mi padre, abuelos alemanes. Entonces, yo soy latinoamericano, ¿cómo le llamaba a los que, a los que nacían de españoles y de criollos, ¿no? Nosotros los hombres criollos somos interpelados por el carácter existencial subversivo del Dasein. Aquí y ahora, ¿qué implica eso? Implica asumir, desde mi punto de vista, una actitud de indignación ante el oprobio sufrido, ¿no?, por la comunidad de víctimas, como le llama Dussel. Implica asumir una actitud de indignación ante el sistema que nos interpreta. Y hay una frase de Marx que se conecta muy bien con lo que estoy diciendo. Dice Marx que hay que hacer más consciente la ignominia, hay que hacer más ignominiosa la ignominia. El sentido necesita hacer más consciente la ignominia. El sentido de la vida es un sentido que es interpelado por las estructuras que aplastan la subjetividad del hombre latinoamericano. Y el sentido, creo yo, está surgiendo y surgirá desde las comunidades emergentes en América Latina, desde los grupos emergentes en América Latina. Ahí está el sentido. Ahí está el sentido. Y no estoy negando el sentido de la academia. No estoy negando el sentido de las teorías y de los libros. Lo que quiero decir es que debemos abrir nuestro paradigma, ¿no?, y nuestro lente de lectura a abrazar aquella suma de Daseins emergentes y reconocer, ¿no?, monantrópicamente, diría Frankl, ¿no?, la validez, la legitimidad de estas experiencias locales como parte de una reconfiguración de la búsqueda de sentido en Latinoamérica. Entonces, para ese propósito, quiero proponerles tres cosas, ¿no? Tres cosas para hacer un giro epistemológico, un giro de descentramiento, de colonización epistemológica del sentido de Latinoamérica. Primero, ya lo mencioné, necesitamos provocar
la subversividad del sentido, el carácter subversivo del sentido frente a los fundamentalismos religiosos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos económicos, frente a los falsos valores del mercado, ¿no? De competencia, de individualismo, frente a esa psicoterapia que ha medicalizado excesivamente la búsqueda de sentido, ¿no? Y eso pasa por abrazar el caos. El sentido de Latinoamérica está surgiendo desde el caos, como una realidad, como el caos como sabiduría, ¿no? El caos como sabiduría. La segunda cosa, creo que la antropología frankliana tiene en sí misma una riqueza epistemológica pertinente y relevante para ponerla a dialogar frente a las estructuras de pecado estructural, como le llaman los teólogos de la liberación. Creo que la antropología frankliana puede entrar en diálogo con las estructuras de poder o con el pecado estructural, como le llama Leonardo Boff, ¿no? Y eso pasa por cuestionar desde la visión frankliana de la libertad, la unicidad, la multiplicidad en la diversidad, el diálogo, la tensión creativa con el otro, la alteridad, el reconocimiento, la legitimidad, la dignidad que propone Frankl, por cuestionar la subjetividad dominante dentro de la cual ejercemos lo que somos. Podemos ser lo que querramos, ¿no? Psicoterapeutas, filósofos, profesores, teólogos, maestros, médicos, lo que sea, pero si lo hacemos dentro de ese marco de subjetividad dominante, estamos alineados. Necesitamos cuestionar esa epistemología desde la cual hacemos psicoterapia y reemplazar esa subjetividad dominante por una subjetividad humanizante. Y ahí creo que la propuesta del monantropismo, que para mí es la propuesta de los valores del reino de Dios, o la propuesta de un humanismo globalizado, basado en la empatía, en la solidaridad, en el amor y en la simetría de poder, tiene lugar. Para lograr eso, se requiere desatar, diría Frankl, el poder desafiante del espíritu humano. Y la tercera cosa que quiero proponer, que creo que necesitamos legitimar el sentido desde la calle. Reconocer que el sentido existe en la calle, convive en la calle, está emergiendo en la calle. Y hay un filósofo que bueno, eso lo dice Frankl, pero hay un filósofo antes de Frankl, Walter Benjamin, que habla de reconocer la sabiduría desde la periferia. Dice Benjamin, reconocer la sabiduría desde la periferia. Y dice Benjamin que es importante desde las comunidades de víctimas empezar a interpretar la historia desde la redención. Desde la redención. ¿Qué sería interpretar la historia desde la redención? Pues desde los grupos oprimidos, ¿no? Desde las víctimas de femicidio, feminicidio, desde los migrantes, desde los huérfanos, desde las víctimas de guerra, desde los esclavos, desde los que son víctimas de tráfico de órganos, desde los caminantes, ¿no? Desde los que son estigmatizados y discriminados por el COVID. Esas son las comunidades de víctimas. Hay que interpretar la historia desde la redención. E interpretar la historia desde la redención también implica reinterpretarla desde la dignidad. Cuando le preguntan a Jesús en el Evangelio de Lucas,
¿Qué debemos hacer frente a todas estas cosas que están pasando? Vas camino a la muerte, a la cruz. Dice Jesús, cuando todas estas cosas empiezan a suceder, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es tiempo de erguir las cabezas en este contexto como señal monantrópica de la dignidad del ser humano latinoamericano. Y eso es lo que los teólogos de la liberación desde el año 68, 69, 70 propusieron como la opción preferencial por los pobres. Eso es optar por los pobres, es optar por la dignidad, es optar por la vida. Cuando Frankl dice hay que afirmar la vida, no es cualquier vida, no es la vida de cabeza agacha, no es la vida de cabeza sometida, no es la vida de la vida de la explotación, no, es la vida afirmada desde la simetría de poder, la vida afirmada desde la dignidad, la vida afirmada desde la legitimidad. Yo soy único, soy diferente, pero soy auténtico y soy legítimo, ¿no? Y soy un sujeto ético y estoy en vínculo existencial, en simetría de palabra y de poder con cualquiera, sea europea, sea asiático, sea hindú, sea de Atlanta, o sea, de donde sea, estamos en la misma comunidad, estamos en la misma comunidad. Y pienso que ese es el reto que necesitamos como psicoterapeutas. Empezar a reconocer que si bien es cierto, hasta ahora la logoterapia nos ha dado las herramientas necesarias para poder ir construyendo y configurando un Dasein latinoamericano, todavía es necesario hacer un giro epistemológico para poder aterrizar desde nuestra realidad una afirmación de la vida en este tiempo. El tiempo caótico que vivimos es un tiempo kairótico, dicen los teólogos, es una oportunidad para el sentido, ¿no? Es el tiempo oportuno, es el tiempo oportuno, dicen los teólogos, ¿no? Para que surjan esos sentidos emergentes. Y pienso que no sé cuánto queda para que se corte Nos quedan esto, 2 minutos, Roberto, y pero tiempo pues restante. quisiera no extenderme mucho para dar, perdón. No, más, nos quedan 5 No minutos. te escuché, Roberto. Y ahí hacemos un corte. Ok, entonces, lo que quiero decir es que necesitamos reconocer nuestra historia latinoamericana y poder reconfigurar, ¿no? Nuestra apertura existencial ante la vida, como lo que seamos, pero sobre todo como latinoamericanos, afirmando la vida y afirmando la búsqueda de sentido en contraste con los retos que el contexto nos interpela, ¿verdad? En este continente, cuando llegaron los españoles en Sudamérica, habían 90 millones de indígenas. 10 años después había 4 millones. En México, cuando llegó Hernán Cortés, habían 50 millones de indígenas. 10 años después había 1 millón. ¿Ah? O sea, no podemos hablar de posición filosófica y búsqueda de sentido al margen de la historia. Necesitamos redimir la historia. Necesitamos recuperar nuestra subjetividad, pero desde una subjetividad que nos humaniza, no desde una subjetividad que nos domina. Ahí dejaría yo mi intervención, Roberto, para bien, escuchar a los colegas.
les propongo hacer un alto y volver a entrar. Yo voy a cortar la grabación y la reunión y volvemos a entrar para poder dialogar. Hemos quedado, Alberto, te veo ahí, te veo en la notebook, no en el celular. Fue una exposición bastante particular. Ahora después, cuando volvamos, veo que en el grupo hay... Henning, tú eres antropólogo, ¿verdad? O Henning. Está sí. Verónica Gómez, que es politóloga. Bueno, hay algunos psicólogos. Hoy nos ha llevado por otro camino, Alberto, que nos va a permitir dialogar un poco y, bueno, volver a pensar las ideas que nos dejaste, porque veníamos con una línea determinada y hemos entrado por otro carril. Inclusive has utilizado palabras como esto de la subversividad frente al fundamentalismo, que en los que, por lo menos en Argentina, los que tenemos cierta edad, es un término medio peligroso, delicado para adosarlo justamente a la logoterapia, y que por ahí amerita conversarlo. Yo les diría, por el tiempo que nos queda, corto la grabación, corto la reunión, volvemos a entrar y charlamos entre todos. ¿Les parece? Nos vemos Perfecto, hermano. Nos vemos en un minuto. Esperemos que logre ver cómo funciona esto. Detener la grabación, pausa, detener. De vuelta a la casa. Hola, Bibi, Estela. Hola, Jaime. Ya te vi, México. Bueno, aquí estamos, pero falta Roberto. Pues, ahí está. Doctor Alberto, agárrese duro ahora. No, pues este es el tiempo de escucharlos para ver qué piensan. Yo solo pongo sobre la mesa algunas ideas. Que Roberto se ponga en la imagen para que dirija. Sí, no lo veo. ¿Dónde anda Roberto? Ahí está. Roberto, no. Hola, ¿se me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, no, entonces todo lo que dije antes no se oyó. No. No se oyó. Digo que el tema que nos trae el doctor Alberto Araica hoy desde Nicaragua, de alguna manera continúa y profundiza. No te escuchamos bien, Roberto. Al menos. ¿Cómo? No te escucho bien. No sé. Continúa el que comenzó el padre Manuel el domingo pasado. Nada más que, Alberto, has tocado temas que no estábamos habituados a desarrollar o a vincular con la logoterapia. Bueno, esto de la descentralización y la descolonización, al menos desde la filosofía, se ha trabajado mucho, especialmente en México.
aparte de Dussel está Leopoldo Sea, bueno, no sé si está o si ha fallecido, que marcaba esto de hacer filosofía desde América y no desde Europa. Esto es un tema que al menos en filosofía se venía planteando. Pero yo noté en tu exposición que estamos articulando la cuestión ideológica con la cuestión antropológica o psicoterapéutica. Y dentro de lo ideológico veo que abordaste temas vinculados con, porque la ideología abarca tanto las corrientes filosóficas como las corrientes políticas, las concepciones políticas, como también las creencias, las distintas creencias. Y vos, Alberto, nombraste las tres, o sea, entraste en los tres campos, en lo filosófico, en lo político y en lo teológico. Y veníamos acostumbrados a estar parados desde lo antropológico. Pero bien, viene bien. Nada más que, no sé qué dirá el resto del grupo, pero yo aclararía, no dejaría en el aire la palabra subversividad frente al fundamentalismo. O sea, no quisiera que quede sin esclarecerse este concepto. Comprendo lo de fundamentalismo y lo de el pensamiento dominante, pero esto de la subversividad, ¿a qué te referirías, Alberto? Bueno, probablemente se puede leer desde diferentes perspectivas y yo lo leo desde mi contexto, ¿no? Me refiero específicamente a la indignación, al cuestionamiento de la estructura que nos sujeta, el cuestionamiento asimétrico que nos invisibiliza, el cuestionamiento y la indignación frente a las estructuras que sostienen un poder pastoral, le llamaba Foucault, ¿no? Es el poder panóptico expresado a través de todas sus facetas: la educación, la salud, la justicia, todo está sostenido por una epistemología panóptica, ¿no? Y bueno, no sé si hay tiempo de profundizar en eso, tal vez no, pero a lo que me refiero con la palabra subversivo, usado desde la óptica actitudinal, es a reaccionar frente a la indiferencia y a la apatía, ¿no? Y a sumarse al dolor del hombre de la calle, del hombre sufriente, del hombre estigmatizado, de la mujer violentada, asumir ese dolor e incorporarlo dentro de la búsqueda de sentido. Para mí eso es una actitud subversiva. No lo estoy enmarcando dentro de un enfoque ideológico. Lo estoy enmarcando más bien desde un enfoque ético. Para mí eso es profundamente ético, profundamente cristiano, en línea con los valores del reino de Dios, y profundamente monantrópico. No sé. Hay un autor que yo suelo citar, que es Emmanuel Mounier, en su libro El personalismo, que toma esta misma función que vos estás describiendo, pero utiliza otro término, ¿no? Que, bueno, me parece un poco más suave, que es la función de denuncia, la función de ser profeta, de denuncia de todo aquello que impide el desarrollo personal y comunitario, y la función política como agente de cambio social. Bueno, sí, pero veo que va para ahí la idea que quería transmitir. Es el carácter
carácter profético, es el carácter profético de la denuncia. ¿Puedo decir dos palabras, Roberto? Sí. Estela. Estela. En nuestro país, toda la palabra subversión para nosotros es sinónimo de violencia, y yo no creo que uno vaya a conseguir ni monantrópicamente algo por medio de la violencia. Por eso es el cuestionamiento de Roberto. La palabra subversión en nuestro medio implica violencia. Bueno, como nos estamos encontrando desde distintos países, quizás estamos viendo los mismos términos con otros significados. A lo mejor en Nicaragua, bueno, tiene otra acepción, ¿no? Pero en el caso de Argentina, y no sé, Marco también nos dirá en el caso de Uruguay, si la acepción es la misma. Sí, Marco. Nos Había querías levantado hablar. Hola, había Marco. levantado. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Quiero felicitar Alberto, porque realmente, como dice él, urge una lectura desde una opción por los pobres, ¿no? Lo que pasa es que el término subversivo está asignado en el Río de la Plata y en otros países con un matiz político, pero acá es bastante claro lo que me parece que Alberto quiere decir, ¿no? Es desde lo epistemológico. Subvertere es que lo de abajo pase hacia arriba, que se tome conciencia de que esa lectura contextual tiene que hacerse desde la historia, hay que aterrizarla en la historia, ¿no? Y en eso se basa la teología de la liberación y todas las teologías y los rasgos, digamos, de pensamiento que lo piensan desde los pobres, desde los oprimidos, desde los minusválidos, desde los que están frente al sistema en una situación de opresión, y a veces una opresión o una colonización no solamente económica, sino también cultural, ¿eh? O sea que tienen que tomar conciencia de lo que les ocurre para poder pensar desde ese nuevo contexto. Está muy bueno y bueno, y esperamos el resto. Muchas gracias. Esto me recuerda a una parte... Había pedido la palabra. ¿Cómo? ¿Quién habla? Jaime. No. Miguel. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel España, sí. ¿Sos? Es correcto. De Nicaragua también. Así es. Bienvenido, Miguel. Así he estado desde el inicio, escuchando a Alberto y a los compañeros y compañeras presentes. Quisiera decir en unos 2 minutos mi punto de vista. Bien. Muy bien. Muy en la línea del compañero Marco, que plantea el tema de la subversión desde un punto de vista más epistémico. Recuerdo, y me parece que es interesante, Boaventura Santos Sousa, ¿no? En este sentido, que nos plantea el tema de una colonialidad epistémica en Latinoamérica. Por lo tanto, exactamente en la línea de la decolonialidad que plantea Alberto, exactamente el trabajo que se está haciendo no desde un punto de vista estrictamente discursivo, sino que se está tratando de entender, descubrir, construir las formas, los lentes de cómo vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, vernos como comunidades, como pueblo, desde nuestra propia experiencia, porque todos los modelos y paradigmas filosóficos, políticos, jurídicos, terapéuticos nos vienen de otros países, y nuestra subjetividad tiene que ser moldeada a esos métodos. Por lo tanto, surge lo contrario a lo que el mapa no es el territorio. En este caso, nosotros como territorio tenemos que ajustarnos al mapa de las teorías, pero al contrario es que las teorías deben de ajustarse a las realidades del mapa. Entonces, en ese sentido, desde una subversión, desde el punto de vista
una subversión desde el punto de vista de emerger el Dasein, como dice Alberto, auténtico, verdadero, desde la autocomprensión, desde nuestra propia historia, desde nuestro propio horizonte histórico, tratar de entender cuáles son las causas profundas que existen, por ejemplo, desde Nicaragua, algo que le denominamos el huehuencismo, que es prácticamente algo de nuestra cultura nicaragüense que nos autosabotea como cultura. Es un autosabotaje que todavía no hemos terminado de comprender, pero que estamos buscando las herramientas para entenderlo y liberarnos de estos sabotajes como sociedad. Por lo tanto, necesitamos una subversión desde el punto de vista que lo entiendo en este momento, y como Alberto lo ha planteado bien, respetando obviamente los conceptos y cómo se entienden en los diferentes contextos, ¿no? De donde los conceptos y los términos cobran su claridad. Así que muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, Adriana, el micrófono, Sí. activamos el micrófono. A mí se me hace, Alberto, que lo que nos comentas, los que nos traes aquí, me hace mucha referencia, sobre todo porque el Papa Francisco nos pide salir de tu tierra, ¿sí? Salir de esta zona de comodidad a la que nos invita, y es la teología de liberación. Y a mí me queda muy claro que cuando dices indignación, ¿sí? La subversividad nos provoca indignación. ¿Cómo no nos vamos a indignar cuando vemos que el otro está excluido? ¿Cómo no nos vamos a indignar ahorita que estamos viendo la pandemia y que mucha gente dice vamos en el mismo barco? No, no vamos en el mismo barco. Estamos en la misma tragedia, pero en diferentes barcos, porque hay quien está remando contra corriente. Hay quien no tiene ni la capacidad. Ahorita estamos viendo con la vacuna por qué unos sí y otros no. Entonces yo creo que esta es una invitación, y que si Frank estuviera delante de nosotros, no, te aplaudiría esta capacidad de entender la miseria humana que nosotros los latinoamericanos la estamos viviendo con nuestros pueblos, recluidos, aislados y sin tener un lugar digno como lo tiene cualquier otro. Entonces, aunque sea y venga toda la teoría europea, nosotros como latinoamericanos tenemos que movilizar esta teoría maravillosa para darla a aquel que tanto lo necesita, que es el de la calle. Eso es lo que quería explicar. Me quedó muy clara tu palabra, indignación. Gracias. Bien. José, doctor Martínez Romero, tiene que habilitar el micrófono. Estoy en ello, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me pareció muy importante y muy buena la presentación de Alberto Araica. A mí no me asusta el término subversión, pero es cierto que en la Argentina, donde trabajé muchísimos años, y ahora hace unos cuantos años en España, ese término es usado así, tal como dijeron los compañeros. Pero quiero decir que me uno a Marco Diseño cuando dice que subverter es hacer surgir desde abajo. Y yo he tratado a muchas mujeres víctimas de violencia por años, la logoterapia para víctimas de violencia, y también a muchos migrantes, por lo cual, por supuesto, coincido con en muchos aspectos con lo que dijo Alberto, pero creo que entonces podemos salir adelante. Yo lo usaría el término subversión, no tengo problema, pero se usa mucho en Argentina y aquí en España un equivalente que es empoderar a la persona en su existencia, es decir, y para los logoterapeutas tomar la autotrascendencia, tal como la define Frank, como una posibilidad de superación en la existencia de las limitaciones y la búsqueda del sentido. Y a mí me problematiza la presentación que tendré que hacer el próximo domingo, porque no sé ya qué agregar a las cosas tan importantes que dijo Alberto y las que dijo Manuel el otro día. Pero bueno, por algún lado saldré. Pero quiero decirles que esa autotrascendencia que Frank menciona para poder encontrar el sentido a pesar de todo,
yo lo que voy a decir o voy a intentar decir el próximo domingo es que esa trascendencia, autotrascendencia tiene que ser recíproca, es decir, estar con los otros y formar una comunidad. Y en esa comunidad encontrar el sentido de acuerdo a esas circunstancias. Por lo cual estoy de acuerdo en que con la historia de la exterminación por parte de los españoles, de toda una millonada de personas que eran los nativos o los residentes en América, y en ese sentido hay que aplaudir la presentación de Alberto Araica, porque si bien nos asusta, lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando debemos empoderar, si quieren usar el término más tranquilo, empoderar a una persona que padece violencia o ayudarla a subversionar su dependencia, su esclavitud, liberándose. Así que le agradezco a Alberto su presentación, es muy importante, está muy bien presentada y no, me siento mal porque seguramente el próximo domingo no voy a estar a la altura. Pero un saludo para Alberto. Muchas gracias. Dice eso el doctor Martínez Romero porque será el disertante del próximo encuentro, pero seguramente va a ser tan rico como todos los encuentros en los cuales ha participado José, así que lo esperamos el domingo. Vamos a estar gustosos de escucharlo. Muy bien, bueno, gracias. Sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Viviana. Hola, buenas tardes. Es una pregunta para Alberto. Me queda claro el mensaje que das y sobre todo pues la idea de indignarte ante la indiferencia, ¿no? Y la apatía. Mi pregunta sería, ¿cómo puede hacer alguien desde su casa, que a lo mejor yo veo y no estoy dentro de una comunidad o una estructura política o lo que sea, en un grupo que pueda participar y de alguna manera ahí pues poder expresar y hacer algo? ¿Qué le dirías a todas esas personas que estamos desde casa y que también vemos y que desde ahí de hecho hay cosas que hay que resolver? ¿Cómo se le puede hacer? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Gracias por hacerla. Primero, antes decirle al doctor José Martínez que con mucha humildad he tratado de compartir esto de mi experiencia y yo le admiro mucho y yo sé que soy su admirador, también su seguidor. Así que no acepto sus alabanzas ni sus flores, ¿no? Con mucho respeto, pues digo lo que he vivido y lo que veo. En la pregunta que hace, ay, perdón, olvidé el nombre. Viviana, sí. Me parece que es importante. Hay muchas formas de empezar a cambiar nuestra forma de conectarnos con una subjetividad humanizante desde la casa, desde la escuela, desde el trabajo. Yo he hablado antes, creo que en un programa anterior con Roberto también, de la apertura monantrópica, ¿no? De reparar los vínculos rotos. Necesitamos intencionarnos desde la empatía, desde una apertura ideológica, a establecer compromisos cotidianos, pequeños, con los que tenemos alrededor. Necesitamos empezar por reconocer al que está a mi lado como mi compañera, mi compañero, en simetría, ¿no? Empezar a valorar al que pasa aquí vendiendo frutas, al que pasa pidiendo pan, al que viene a cortar un árbol. O sea, necesitamos por empezar a tejer, ¿no? los vínculos humanos
desde la cotidianeidad, basados en los valores de la logoterapia, en los valores de la antropología frankliana. Y este contexto del COVID nos ha demostrado eso de mil maneras. Yo hice una encuesta el año pasado, 100 encuestas en 10 países sobre formas de expresión monantrópica en el contexto del COVID, y es increíble ver ejemplos, ¿no? de gente que simplemente reza u ora por otra persona que está enferma, personas que dejan en el porche de su casa una canasta de frutas que la pasa trayendo el que va por la calle, ayudas económicas, expresiones de solidaridad, de resiliencia, de empatía, de compañerismo. O sea, nos hemos volcado en este contexto, yo creo, como oportunidad para humanizar aquello que habíamos perdido, ¿no? Y recuperar el espíritu de comunidad frente a un contexto que ha develado las estructuras de poder que sostienen el acceso a la salud en el mundo. Y es lo que estaba diciendo aquí la compañera, ¿no? Adriana, ¿cómo es posible que mi hijo en Japón tiene que pagar $400 por una prueba PCR? ¿Cómo es posible? No, $400 por un examen de PCR. ¿Cómo es posible que no todos tenemos el mismo acceso a las vacunas? ¿Cómo es posible, ¿no? que hay privilegiados para tener acceso a un hospital y hay otros que no, mueren en la calle? O sea, esta situación ha develado la podredumbre de los pilares del modelo en los que este modelo humanista se ha cimentado, y es un modelo fragmentado, es un modelo asimétrico, es un modelo de desigualdades. Yo creo, cuando yo me refiero al enfoque, pues ya no sé si usar esa palabra o no, pues, pero al enfoque de subversión, me refiero a la actitud creativa de indignación contracultural, profética, de inclusividad, desde la empatía y desde el amor. Estoy hablando más bien de reconciliar las desigualdades, no de profundizar las diferencias. Y les recomiendo que lean este librito de Frankl con Pinchas Lapide, Búsqueda de Dios y Sentido de la Vida. Estoy seguro que ya lo han leído 1000 veces. Pero Frankl lo dice claramente aquí, ¿no? Hay una dimensión, dice en la página 58. ¿Por qué hablo de esta dimensión? Dice Frankl. No solo se manifiesta la diferencia estricta, la diferencia ontológica existencial, sino también lo que yo llamo la relación inclusiva. La dimensión más elevada es la más inclusiva. La dimensión más elevada es la inclusividad de las diferencias. O sea, me refiero a eso, me refiero a asumir desde la cotidianeidad y en todo lo que hacemos una apertura dialógica inclusiva desde abajo, creativa, integradora, que nos interconecta como comunidad y nos interpela a asumir una posición de dignidad frente a las estructuras que nos aplastan, frente a las estructuras de poder. Me parece que debemos... Perdón. ¿Quién es? ¿Silvia? Estela. No, le quería decir a ¿cómo se llama este chico? Me olvidé, Alberto. Que él habla de que la antropología frankliana puede entrar en diálogo con las estructuras de poder. Cuando las estructuras de poder pertenecen al ámbito de la política, ¿cómo se puede instrumentar desde la logoterapia poder llegar a ese nivel, digamos, de poder, donde tendría que dominar lo subjetivo, dominante, por lo subjetivo humanizante? ¿De qué manera? ¿Desde dónde? ¿Desde las terapias? ¿Desde las escuelas? ¿De qué manera? ¿Cómo se instrumenta? ¿O se instrumentaría?
Porque Gracias. porque yo justamente en la última visita que tuvo Frank a la Argentina, le hicieron algunas preguntas desde la política y él dijo que nunca él respondía sobre el poder presente en un país, el poder político, pero sí se atrevió a hablar sobre el sistema de la pobreza en la Argentina y la cuestionó el modo en que el mismo pobre encara su situación. De una manera, lo cuestionó, yo no me acuerdo exactamente los conceptos, pero me acuerdo de eso. No escuché la última parte, pero bueno. Que él cuestionó, Sí. que Frank cuestionó cómo se maneja en la Argentina el sistema de la pobreza, el tema de la pobreza. Él lo cuestionó en aquellos años y personalmente y por la experiencia y los años que tengo, he podido ver que la pobreza acá en la Argentina, desde el poder, es un elemento que les da más poder. No sé si me explico. O sea, es un instrumento de poder para mantener el poder. Los pobres. Para mantener el poder, ya. Creo que ese es un tema complejo. Porque ya es un tema político, sí, digamos. Sí. Por eso digo. Sí, no tengo una respuesta definitiva sobre eso, pero sí creo que de alguna manera, si la logoterapia está fundada en la libertad y la responsabilidad. La libertad y la responsabilidad no está al margen de la colectividad. Yo personalmente creo que la colectividad es la suma del uso digno de la libertad y la responsabilidad individual y viceversa. Y viceversa. Y si hablamos de la colectividad, necesariamente tenemos que hablar de la pobreza, necesariamente tenemos que hablar del acceso a la educación, del acceso a la salud, del trabajo, de la violencia. Tenemos que hablar de todo, de todo eso, ¿no? De la ignominia y del oprobio y de las estructuras que someten al ser humano en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos? Eso es otra cosa. Pero pienso que el diálogo de la logoterapia con el contexto latinoamericano es necesario. El contexto nos interpela y nos interpela al menos para empezar por cuestionar, ¿no? Esas variables epistemológicas que nos hacen interpretar lo que vemos, lo que hacemos y lo que decimos desde una perspectiva eurocéntrica o desde una perspectiva desde los de abajo, como dice Marco, ¿no? Desde los de abajo, ¿no? Pienso que por ahí podemos empezar ese diálogo. No es un diálogo que está o que se ha puesto sobre la mesa antes, pero me atreví a provocarles un poco con esto, sin ánimo de asustarlos, pero sí no, con el... Sí, está pero bien la aclaración que haces, Alberto. Sí, pero con el ánimo de despertar en ustedes el interés por este tema, de seguir profundizando después en cómo lograr aterrizar, ¿no? Desde la calle, a la calle, con los de la calle, un sentido que nos permita reconocernos nosotros mismos como sujetos legítimos, éticos y como parte de una comunidad monantrópica en Latinoamérica. Quería hacer 3 comentarios. El primero, con respecto a lo que dijo Estela. Estela planteaba la relación entre logoterapia, cómo se vinculaba con la política.
toda concesión política supone una antropología subyacente y una axiología subyacente. Entonces la relación, por lo menos es lo que yo veo, y cuando hablaba de logopolítica me refería a ello, a los fundamentos antropológicos y axiológicos que subyacen en las distintas corrientes políticas. Eso por un lado. Hay una idea de hombre integral y una escala de valores que se debe tener en cuenta en la gestión de la cosa pública. La segunda idea, Estela, vos hablaste de cómo hacerlo, nombraste creo que la educación. Bueno, justamente esta idea de hombre, esta concepción antropológica frankliana y esta visión de los valores, bueno, los ámbitos que tenemos es a través de la educación familiar, escolar y social, en donde uno puede invertir formando, ¿verdad?, a la población desde esta manera de pensarse a sí mismo. Y la tercera idea, cuando Alberto hablaba sobre los indignados y la subversión, me recuerda a la vieja función que tenía Sócrates cuando dice que acicateaba al hombre común de la calle, y esto ligado con el verbo despertar. Y desde la logoterapia uno lo puede hacer desde el consultorio con los pacientes, desde la academia, a través de las clases, a través de este espacio, los encuentros, las charlas, las conferencias, los congresos, y llegar, ¿verdad?, a todos de modo de lograr el efecto despertar. Que cada uno a nivel individual y a nivel comunidad es y puede llegar a ser. Me parece que me gusta mucho la palabra, José Martínez Romero hablaba de empoderar, Alberto hablaba de la actitud subversiva, otra manera es despertar todo lo que el hombre común de la calle, aquel que está en la periferia existencial, aquellos que están en una situación de pobreza, recordarle quiénes son y todo lo que pueden llegar a ser. Y acá la logoterapia tiene mucho, por lo menos para hacer. Repito, me parece que desde el consultorio es un espacio, desde la educación es otro espacio, desde la familia, desde lo social, desde los medios de comunicación, recordarle recuerda, hombre, quién eres, ¿verdad? Y quitarnos estas imágenes que van en detrimento del bienestar personal y de la comunidad. Bueno, no sé si alguien quiere, nos quedan 3 minutitos. José, levantó la mano, ¿puede ser? Sí. El micrófono, José, tiene que habilitar. Ahí está, es un apunte pequeño. Para poder, comprender lo que nos dice Alberto desde la logoterapia y lo que agrega ahora Roberto, un pequeño párrafo que encontré en el mismo Frank, que si ustedes, ahora lo leo, es pequeño, piensan en todo lo que nos dijo Alberto, verán que cada una de las palabras que dice Frank pueden referirse a esta presentación de hoy. Dice Frank, hablando sobre el hombre de la calle y cómo toma ese hombre de la calle el sufrimiento, dice en El hombre doliente en la página 20. El logoterapeuta no procede en realidad por la vía moralista, sino por la vía fenomenológica. Nosotros no formulamos juicios de valor sobre determinados hechos, sino que constatamos la experiencia axiológica del hombre vulgar y corriente. Es este el que sabe el sentido que tiene la vida, el trabajo, el amor y, last but not least, el sufrimiento soportado con valentía. El hombre corriente encuentra un sentido en el quehacer o crear humano. También encuentra un sentido en hacer una experiencia, en amar a alguien, incluso ve a veces un sentido en una situación desesperada que le sorprende inerme. Lo que importa es la actitud con que afronta el destino inevitable e inexorable. El hombre de la calle sabe todo esto, aunque sea incapaz de expresarlo. Y si es cierto, como afirma Pollack, que la logoterapia en su teoría traduce al lenguaje científico la idea que el hombre vulgar y corriente tiene de sí mismo, habrá que decir que ella debe retraducir, es decir, la logoterapia debe retraducir su propio saber al lenguaje del hombre en su cotidianidad.
como hemos sugerido, el análisis fenomenológico de la experiencia axiológica del hombre de la calle permite destilar una axiología que se caracteriza por una tricotomía. Se va a referir después, si no sigo, a los valores. Así que en este pequeño párrafo está incluido todo lo que nos presenta Alberto como lo que debemos reconocer y establecer como compromisos cotidianos con el que está al lado nuestro y traducirlo desde la logoterapia al lenguaje del hombre corriente. Gracias. Bien, gracias, José. Liliana, ¿vos querías hacer un comentario? ¿No? Ah, pensé que habías levantado. Henning, como antropólogo, ¿nos quieres comentar algo? ¿No? No puedo. No, gracias. ¿Alguien? Reconozco, para mí la logoterapia es el balance con la libertad y la responsabilidad. Entonces, sí, la cuestión que entendí es cómo podemos iniciar la libertad de la gente de la calle. Y lo podemos hacer en todos lados, en momentos. Entonces, eso es para mí nuestra obligación.